Hoy estaremos realizando un ejercicio de resistencia de materiales, de deformación por fuerza y temperatura. El ejercicio consiste en un marco rígido triangular que está articulado en C y sujeto con dos alambres horizontales idénticos en los puntos A y B. Cada alambre tiene rigidez axial de 120 por 10 a la 3 libras y su coeficiente de dilatación térmica es de 12.5 por 10 a la menos 5 grados Fahrenheit. Si la carga vertical P actúa en el punto D, en este caso D está aquí, ¿cuáles son las fuerzas de tensión TA y TB en los alambres de A y B respectivamente? Si mientras actúa la carga P se eleva la temperatura de ambos alambres a 180 grados Fahrenheit, ¿cuáles son las fuerzas TA y TB? Y C, ¿qué aumento adicional hará que el alambre en B se afloje? Ahora procedemos a realizar el diagrama de deformación y de cuerpo libre respectivo a la figura. Teniendo en cuenta esto, la tensión A va a estar ubicado en el punto A y esta va a seguir un movimiento contrario a la fuerza P que se le ejerce. Teniendo en cuenta esto, la tensión A va en esta dirección. La tensión B va a ir en la misma dirección, pero ubicada en el punto B. Tenemos las dos reacciones que se ejercen en el punto C. Y tenemos la fuerza P. Ahora procedemos a realizar el diagrama de deformación respectivo a la figura. El diagrama de deformación va a estar ligado siempre a la fuerza P. Esta va a hacer un movimiento, va a generar unas tensiones en nuestros cables, pero a su vez va a generar unas deformaciones. La fuerza P, al intento de mover antihorariamente esta figura, va a generar un desplazamiento por fuerza en el punto A y en el punto B. Este va a ser lineal y va a estar ubicado de la siguiente forma. Delta B para deformación por fuerza en B y delta A para deformación por fuerza en A. Ahora procedemos a realizar sumatoria de momento en B para poder cancelar esas dos reacciones y tener una relación entre la tensión B, la tensión A y la fuerza P. Teniendo en cuenta esto, hacemos sumatoria de momento en C igual a 0, positivo antihorario, y tendríamos la fuerza P multiplicado por su distancia perpendicular haciendo un movimiento antihorario, es decir, positivo. Ahora la tensión A multiplicada por su distancia perpendicular realizando un movimiento horario, es decir, negativo. Y seguimos con la tensión B multiplicado por su distancia perpendicular B haciendo un movimiento horario, es decir, negativo. Todo esto igual a 0. Ahora procedemos a despejar la tensión con respecto a la fuerza. Entonces pasamos las dos tensiones hacia el otro lado positivo y quedaría de la siguiente forma. Realizamos factor común B de este lado de la ecuación y pasamos B a dividir para poder cancelarlo con la otra B. Por B sobre B cancelamos la B igual a 2 veces la tensión A más la tensión B igual a 2 veces tensión A más tensión B, y esta sería nuestra primera ecuación. Ahora procedemos a realizar una relación de triángulo entre las deformaciones para tener una relación entre ellas, ¿sí? Teniendo en cuenta de que para la deformación B va a estar el lado B y para la deformación A va a estar el lado 2B. Teniendo en cuenta esto, para delta A será 2B igual a delta B sobre B. Pasamos a multiplicar B de este lado de la ecuación y 2 de este lado de la ecuación y quedaría de la siguiente forma. Esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora, sabiendo que la deformación por fuerza es igual a fuerza por longitud sobre módulo de elasticidad por área, procedemos a calcular la relación entre las tensiones por la segunda ecuación que sacamos de deformación. Teniendo en cuenta eso, sabemos que para deformación en A tenemos la tensión A
por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área igual a 2 veces la tensión B por su longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Teniendo en cuenta esto, pasamos a multiplicar el módulo de elasticidad al lado izquierdo y se cancelan. Y las longitudes, en este caso por ser iguales, podemos pasar esta a dividir y se cancelan. Y nos quedaría nuestra tercera ecuación, tensión en A es igual a 2 veces la tensión en B. Ahora procedemos a reemplazar nuestra ecuación 3 en nuestra ecuación 1 para así hallar la relación entre la tensión, en este caso B, con la fuerza P. Teniendo en cuenta esto, sería 2P igual a 2 veces, en este caso 2 veces la tensión en B, que es igual a la tensión en A, más la tensión en B. Multiplicamos aquí, sumamos y pasamos a dividir ese valor. Teniendo en cuenta esto, podemos hallar el valor de la tensión en B. Ahora, de la ecuación 3, procedemos a despejar para hallar su valor en función de TA. Entonces, tendríamos que tensión en A sobre 2 va a ser igual a la tensión en B. Y esta ecuación, la número 4, la podemos reemplazar en nuestra ecuación 1 y así obtener una relación entre la tensión A y la fuerza P. Sería de la siguiente forma: 2P igual a 2 veces la tensión en A más la tensión en A sobre 2. Esta sería la relación necesaria para poder hallar la tensión A y la tensión B respectivamente con la fuerza P. Ahora procedemos a reemplazar el valor de P en nuestras dos ecuaciones para obtener el valor de las tensiones. En este caso sería 200 por 500 libras entre 5 igual a TB, TB igual a 200 libras. Y también tenemos que 4 por 500 libras sobre 5 es igual a la tensión A. Tendríamos que la tensión A es igual a 400 libras y con esto tendríamos terminado el inciso A. Ahora nuestro segundo inciso nos pide hallar el valor de las fuerzas TA y TB teniendo en cuenta un cambio de temperatura. Debemos saber que la deformación por temperatura es igual a un coeficiente de dilatación térmica por un cambio de temperatura por la longitud. Teniendo en cuenta esto, la deformación que va a ejercer en el punto A va a ser igual a la deformación por fuerza más la deformación por temperatura. Lo mismo para la deformación en B. Teniendo en cuenta esto, procedemos a realizarla. Deformación en A va a ser igual a la deformación por fuerza, que sería tensión A por longitud sobre módulo de elasticidad por área más el coeficiente de dilatación térmica por el cambio de temperatura por la longitud. Para la deformación en B va a ocurrir lo mismo. Teniendo estas dos ecuaciones podemos reemplazarla en nuestra segunda ecuación y así hallar una relación entre la deformación en A y la deformación en B. Teniendo en cuenta esto, deformación en A sería igual a tensión en A por longitud sobre módulo de elasticidad por área más coeficiente de dilatación térmica por cambio de temperatura por longitud igual a 2 veces la tensión en B por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área
más el coeficiente de dilatación térmica, este multiplicado por 2, por el cambio de temperatura por la longitud. Hacemos factor común longitud en ambos lados y quedaría de la siguiente forma. Procedemos a dividir la longitud del lado derecho al lado izquierdo y se cancelan, porque las longitudes son iguales. Ahora procedemos a pasar a restar el coeficiente de dilatación térmica por el cambio de temperatura al lado derecho y pasamos a restar 2 veces la tensión en B sobre la rigidez axial al lado izquierdo y quedaría de la siguiente forma. Pasamos a multiplicar el módulo de elasticidad por el área al otro lado y quedaría entonces nuestra ecuación de la siguiente forma. Con esta nueva ecuación procedemos a realizar nuestro despeje y así obtener la relación entre tensión A, tensión B y la fuerza P. Ahora procedemos a despejar la tensión A y así poder reemplazarla en nuestra ecuación 1 y poder tener una relación con la fuerza P. Este valor lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación 1. Hacemos distributiva. Sumamos los semejantes. Despejamos TV. Hacemos factor común 2 y pasamos el 5 a dividir. Y esta sería la ecuación que nos servirá para hallar la tensión con el nuevo cambio de temperatura. Ahora de esta ecuación procedemos a despejar tensión en B para poder dejarlo todo en función de TA. Este valor lo procedemos a reemplazar en nuestra primera ecuación y así obtener la relación entre la fuerza y la tensión. Hacemos distributiva. Procedemos a pasar a sumar este valor al otro lado y sumamos las dos tensiones. Resolvemos la suma de fracciones. Resolvemos. Pasamos el 2 a multiplicar y se cancelaría. Y pasamos el 5 a dividir y quedaría entonces. Esta ecuación nos ayudará a calcular la tensión A luego de realizar un incremento de temperatura y una fuerza P. Ahora reemplazamos el valor de la fuerza, el valor de la rigidez axial, el valor del coeficiente de dilatación térmica y la temperatura. Y así obtenemos el valor de la tensión en A y en B. Entonces, si reemplazamos, quedaría de la siguiente forma. Tensión en A es igual a 1/5 de 4 por 500 más 120 por 10 a la 3 por 12.5 por 10 a la menos 5 sobre grados Fahrenheit por la temperatura de 180 grados Fahrenheit. Resolvemos. Y la tensión A sería igual a 454 libras. Ahora reemplazamos los valores en la tensión B. Y esto sería igual a 92 libras.
Entonces, estos serían los resultados correspondientes al segundo inciso, teniendo en cuenta una temperatura de 180 grados. Ahora el inciso 3 nos pide hallar la temperatura, el incremento de temperatura en el cual el alambre B va a aflojarse. Teniendo en cuenta esto, utilizamos la fórmula de tensión en B para un alambre con una deformación por fuerza y por temperatura a la vez. Sabiendo esto, vamos a despejar delta T de la ecuación para saber el incremento de temperatura cuando la tensión en B va a ser 0, es decir, que el alambre se aflojó. Teniendo en cuenta esto, sería 0 igual 2/5 P menos EA por alfa por delta T. Paso a multiplicar y dividir el 2/5, o sea, los elimino. Paso esta expresión al otro lado positiva. Despejo delta T. Entonces, con esta ecuación podemos hallar el incremento de temperatura para el cual la tensión va a ser 0. Teniendo en cuenta esto, reemplazamos los valores y quedaría de la siguiente forma. Delta T va a ser igual a 500 sobre 120 por 10 a la 3 por 12.5 por 10 a la menos 5, dando como resultado un delta T total de 333.3 grados Fahrenheit. Esta sería la temperatura total, pero no estamos teniendo en cuenta la temperatura inicial, que fue de 180 grados. Eso quiere decir que debemos restarle 180 grados a esta temperatura total para hallar el incremento necesario para que el alambre se suelte. Dando como resultado un incremento de temperatura de 153 grados Fahrenheit. Este sería el incremento necesario para que nuestro alambre pueda soltarse y así no generar una tensión.